Buenas noches, queridos amigos, buenas noches a todos los que ya se vienen conectando al programa dominical La Voz Pública por el Círculo de Arbitraje con el Estado. Buenas noches con todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Que nos convoca hablar sobre la coyuntura actual de la contratación pública en el marco ya de un nuevo gobierno, de un nuevo gabinete también, que ya está en una agenda política, en una agenda que todos conocemos respecto a las necesidades que hay que concretar respecto a la adquisición de bienes, servicios y sobre todo lo importante, obras en infraestructura. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el panorama? Y también, sobre todo, en un contexto económico en el cual proyectos de inversión están varados, hay la inversión también con el alza del dólar y también con esta coyuntura política, está con ese temor de si contrato o no con el Estado. Y qué tan importante es que las empresas, el sector privado, los inversionistas puedan, digamos, seguir contratando para que se logre las finalidades públicas para concretar y cerrar estas brechas importantes en nuestro país. Hemos invitado el día de hoy, nos acompaña el doctor César Candela, quien es experto en temas de contratación pública y gestión pública, es docente universitario y se ha desempeñado en diferentes, en el ámbito público, asumiendo diferentes direcciones. Doctor César Candela, le damos la bienvenida a La Voz Pública y bienvenido, doctor. Sé que ha sido un poco complicado el tema de la conexión, pero lo importante es que nos acompañe. Buenas noches, doctor César. Sí, Jorge, muchísimas gracias a ti. Muy buenas noches también a tus espectadores. Para mí es un honor contar con la invitación del centro que diriges y felicitarte por esta muy buena iniciativa. Ahora más que nunca es importante estar informados y aprovechar todos los medios y el internet para hacerlo. No nos limita, y eso así es que estamos acá, ¿no? Felizmente contigo y acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta que, para ponernos en contexto, usted es experto en temas de contratación pública. ¿Cómo ve la coyuntura actual de las compras públicas? Hay presupuestos ya para el 2021, hemos entrado también con una deuda externa y también la recaudación y la reactivación económica se vienen dando de a pocos. Y ya con miras al próximo año, hacer el plan anual de contrataciones, aprobar el presupuesto. ¿Cómo ve al día de hoy este panorama de la contratación pública en nuestro país? A ver, es cierto que lo político incide en lo que es gestión, pero no hay que olvidar que la gestión ya tiene un marco legal que nos permite contar con un presupuesto para este año que está aprobado desde noviembre del año pasado. El presupuesto público para este año es de 183.000 millones de soles y el primer semestre de este año, de acuerdo a la ley, las entidades públicas antes del cambio de gobierno han debido cumplir con llenar el cuadro de necesidades, que son estos instrumentos que permite a cada institución, municipio, gobierno regional o ministerio contar con ya un requerimiento de necesidades de bienes, servicios y obras para el siguiente año. Obviamente ese presupuesto se debería aprobar todavía en noviembre, pero el presupuesto para este año por lo menos está cubierto en el sentido de que ya está planificado. Recordemos también que las contrataciones están planificadas desde que se apruebe el PAC al inicio de cada año, así que por ese lado sí pueden haber cambios. También ya se conoce que el PAC puede ser modificado dependiendo de los objetivos de cada titular de entidad. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más, creo yo. El ministro de Economía el día de hoy justamente ha señalado de que no va a haber cambios profundos respecto a lo económico y que va a rechazar cualquier propuesta que vaya en contra de modificaciones que vamos a decir traumáticas, entre comillas, ¿no? Eso me da algo de tranquilidad. Respecto a tu pregunta o a tu comentario que hace un momento señalabas, si era conveniente continuar, bueno, hay que continuar. Los actores económicos, las empresas, las personas naturales tenemos que seguir ejerciendo las actividades. Algunos están obviamente en shock
en algunos aspectos, por sectores, porque los cambios políticos han sido muy profundos, por lo menos al inicio. El nombramiento de un gabinete que en la mitad está cuestionado, sin duda alerta a algunos y les da temor. La incertidumbre también genera cierta parálisis, ¿no? Entonces, es entendible de alguna manera que los agentes económicos estén preocupados por lo que viene pasando. Pero en lo que respecta a la parte normativa y a la gestión misma, bueno, esto continúa. Han habido todavía pocos cambios a nivel de funcionarios, y creo que han nombrado no más de 30 funcionarios todavía, y seguro van a seguir habiendo cambios, y hay que esperar también el voto de confianza que se tiene que dar a más tardar este fines de agosto, ¿no? Pero mientras tanto hay que seguir participando. El marco normativo cubre cualquier problema o suspensión que se genere. El funcionario, el servidor de menor nivel, que es el encargado de operar la parte normativa de la contratación pública, va a tener que seguir desarrollando sus actividades, ¿no? Así que por ese lado, respecto a tu comentario, yo apostaría a seguir postulando sin ningún problema, ¿no? Doctor, y en cuanto al tema normativo, porque el tema normativo también da la seguridad jurídica que tienen los proveedores y también los logísticos, los operadores que están al día con la normativa de la ley de contrataciones. Muchos se preguntan por qué hay tantas modificaciones y cada gobierno tiene su propia ley de contrataciones del Estado. Hace Sí. poco se ha modificado el reglamento de la ley de contrataciones. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Y hay un proyecto de ley, hay un proyecto de ley para la reforma de la contratación pública. ¿Esto lo ve con temas positivos o también tiene que el actual gobierno ver, digamos, revisar el tema y esperar un poco la coyuntura, primero política y tal vez luego aterrizar el plano normativo? Mira, Jorge, yo tengo 20 años involucrado en la contratación pública como asesor en la Comisión de Fiscalización. Me encargaba de elaborar los informes legales que sustentaban las investigaciones más importantes del Ejecutivo en aquellos aspectos que había cuestión, ¿no? Por ejemplo, la compra de los aviones Tucano y en la época del señor Toledo. Y en el despacho presidencial y como miembro director del OCE participé inclusive en la dirección y redacción del decreto legislativo 1016. Los que estamos en este mundo de la contratación pública conocemos perfectamente que el objetivo más importante es lograr que haya un solo régimen legal, no que hayan 3 o 4 que se puedan aplicar, porque eso genera confusión a los actores, incluidos los servidores, los funcionarios, los empresarios nacionales o los extranjeros. El cambio de presidentes de la República en menos de 5 años tan constante y de ministros, sin duda, también implica el cambio de una visión en la política pública de contratación. Tanto así como tú lo has mencionado, y confirmo lo que dices, hay un proyecto de ley que dejó colgado en la web el último ministro de Economía para poder recibir observaciones de los operadores de la norma. Pero antes de irse, la señorita María Antonieta, la ex ministra de Economía, el señor Vizcarra, también dejó otro proyecto de ley. Y al final no tenemos una sola norma que rija todo el mundo de la contratación. Tenemos la ley 3225 que ha sido modificada 2 veces por decreto legislativo, aprovechando las facultades que solicitó el señor Vizcarra y don PPK en su momento para modificarla, y ahora tenemos un texto único ordenado. Tenemos también el programa Arranca Perú, que es un régimen legal que permite la ejecución de 7.000 millones de soles en obras. Tenemos la reconstrucción con cambios, que ya tiene más de 5 años vigente, y que fue aprobada mediante una ley y ha sido modificada. Y complementariamente tenemos también un programa que es todos los programas de ejecución que se están realizando bajo los convenios de gobierno a gobierno tras la exitosa ejecución de obras en los Panamericanos, y está sirviendo también para cubrir la ejecución limitada o restringida de la reconstrucción con cambios. Lo último que se hizo fue justamente volver a suscribir un convenio con Gran Bretaña para ejecutar obras por 6.000 millones de soles. Entonces, a mí sí me preocupa esta dispersidad normativa, ¿no? Porque genera, como te digo, confusión, omisión a la normativa misma, y que los funcionarios o servidores incurran involuntariamente en hechos o faltas administrativas, ¿no? Más allá, si tú le sumas los resultados del informe de la Contraloría, bueno, ya hemos visto que todos los años la corrupción afecta tremendamente al sector público. Pero, a ver, aspectos negativos siempre van a haber. Lo positivo es que de una u otra manera todos han intentado y están intentando ejecutar con mayor velocidad la ejecución del presupuesto respecto a obras. Eso es lo positivo. Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es unificar
todo aquello que sea bueno de cada norma y hacerla una sola para que no haya ya mayor, que se dispersen estos marcos normativos y generen pues este trastorno de aplicación que genera confusión y que no da una estabilidad ni seguridad necesariamente. A pesar que la Constitución no ha sido cambiada y por lo menos por ahora no lo va a hacer, tenemos también ahí un amparo de rango constitucional que protege la licitación pública y que obliga a las entidades a utilizarlas a nivel nacional, ¿no? Claro, doctor. Y lo importante que usted hace referencia a la Constitución. Escuchábamos en otras entrevistas al actual presidente que, parafraseando un poco lo que ha señalado, es, si no se cambia la Constitución, no puedo hacer nada, ¿no? Es decir, la Constitución, entiendo, y le pediría que nos explique un poco, da un marco general de cómo se mueven las contrataciones públicas. El artículo 76 señala, pues, la publicidad, la transparencia, cómo se tienen que convocar los procesos, pero hay leyes y normas especiales, como usted bien señala. Y no solamente está la ley de contrataciones del Estado, hay las APPs, las obras por impuestos, reconstrucción con campo, diferentes instrumentos donde no solamente el gobierno local o los gobiernos regionales pueden emplear para alcanzar las finalidades públicas en temas de bienes, servicios y obras. Pero es necesario, en su opinión, modificar la Constitución como una prioridad para, digamos, modifico la Constitución y recién puedo trabajar en temas de obras, servicios. ¿Es eso cierto o qué nos puede, cuál es su lectura? A ver, en principio, a mí no me atemoriza un cambio en la Constitución respecto a este artículo. ¿Por qué? Porque la Constitución desde la anterior, desde la Constitución de 79, se empezó ya a reconocer y darle rango constitucional a la licitación pública. Y después en el 93 nuevamente se inserta un artículo vinculado al mismo. Yo creo que el rango constitucional no se va a perder. Lo que probablemente podría pasar es obviamente a través de algunas leyes modificar algunos requisitos o lineamientos que permitan o no un ingreso más abierto de empresas extranjeras, que para mí no sería lo mejor, porque nosotros necesitamos como país el desarrollo de la experiencia, de nuevas tecnologías, inclusive de mayor competencia y mejores condiciones, sin discriminar y sin dejar de incentivar la participación de MIPES y medianas empresas que son también el gran bloque económico que ha surtido ahorita un efecto negativo frente a la pandemia. O sea, yo creo que en algún momento hay que ver la forma de introducir a las medianas y pequeñas empresas con algún tipo de reconocimiento, pero con mucho hilo, porque tampoco hay que evitar un poco ahí, infringir el principio de trato igualitario frente a lo de trato justo igualitario frente a los demás postores, ¿no? Pero creo que a mí particularmente no me preocupa ese capítulo. A mí lo que me preocupa es que se considere el cambio total de una constitución modificando el modelo económico que es distinto a lo que estamos conversando, ¿no? Y en ese contexto, doctor, porque la competencia es importante, digamos, para que el Estado pueda elegir un mejor bien, un mejor servicio, una mejor obra, ¿no? Y se ve en estos últimos años que hay poca competencia, es decir, hay pocos postores que quieren contratar con el Estado. Hablaba hace unas semanas con la doctora Delia Muñoz y me indicaba que en estadísticas hay un 20% que son formales y el 80% que son informales. De ese 20%, efectivamente, las empresas que deciden contratar con el Estado ven el panorama no solamente político, sino jurídico respecto a decidir o no contratar con el Estado. Pero ¿por qué las empresas no se animan a contratar con el Estado? ¿Cuál es, usted considera que el actual gobierno o el actual gabinete debería impulsar? Porque hace poco también el ministro de Agricultura señalaba que va a impulsar que los campesinos pueden ser proveedores con el Estado cuando, corríjame, las personas naturales o jurídicas al día de hoy pueden ser proveedores del Estado. Basta tener su RNP vigente y convocar. ¿Cuál es su lectura sobre esto, doctor? Es cierto.
Lo que tú dices es cierto, pero la indiferencia de una mayor participación de empresas nacionales y también extranjeras es porque el sector público se ha visto arrinconado. ¿Por qué? Los casos Lavallato y el famoso caso del Club La Construcción generaron un temor lógico y válido también de parte de los funcionarios a firmar o participar en algunos comités. Inclusive yo he tenido oportunidad de asesorar a algunas empresas extranjeras que han tenido que finalmente abandonar su interés en seguir visitando en el Perú porque se dan cuenta que los procesos se suspenden, se vuelven a convocar y así sucesivamente. Entonces, un año esperando ganar una obra con todo el esfuerzo que implica venir, instalarse en el Perú, inclusive en algún momento, si tú más recuerdas, se exigió un capital de depósito solamente para contar con la autorización y para poder tener oportunidad de licitar con el Estado. O sea, encima que necesitamos la oportunidad, nos hemos dado en algún momento el lujo de poner condiciones que obviamente en vez de generar interés, generan rechazo. Donde sí ha habido una mayor participación es en los modelos menos complejos y que han facilitado al proveedor, por ejemplo, la no necesidad de contar con el RNP, como el caso de la reconstrucción con cambios. De hecho, recuerda que en la última modificación o en la última, perdón, suscripción con el gobierno británico, no es obligatorio sacar el RNP para licitar, incluso siendo empresa extranjera, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque hay muchos que se involucran en el procedimiento y inscribir una empresa de consultoría o de ejecución de obra puede demorar, como bien sabes, 60 o 90 días si es que no hay ninguna observación. Y por otro lado, no mezclemos el mensaje político de decir que los agricultores, los campesinos, como tú dices, son personas naturales reconocidas en ese concepto dentro del derecho y pueden participar tranquilamente. Lo que hay que hacer más bien es definir un poco más las oportunidades que tiene el Estado. La plataforma electrónica no es suficiente y ahí creo que se puede sacar un mayor provecho de las oficinas desconcentradas del OCE, que son más de 20 a nivel nacional y que podrían tener un rol más activo. Recordemos que los campesinos no conocen los mecanismos electrónicos de contratación, porque ellos están sembrando, cosechando y finalmente vendiendo. Lo que podemos de repente es ayudar a una capacitación, a un acercamiento a ese sector de la población, a donde no llega la invitación para poder ofrecer sus productos también al mismo Estado. Y ahí creo que sí hay una responsabilidad de parte del Poder Ejecutivo de poder contribuir a ese interés y a ese apoyo a la organización, no solamente de personas naturales como campesinos en sí, sino a grupos de campesinos en asociaciones o grupos colectivos que puedan participar, ¿no? Ahora, respecto al tema de un proceso de selección, ¿no? Porque mucho se habla del direccionamiento, mucho se habla de que algunos funcionarios se coluden con algunas empresas que justamente apoyaron al partido y luego ya esto se retribuyen estos favores, se direccionan los procesos. El OCE, ¿qué debería mejorar en este tipo de control? Hay bases integradas que ya se han modificado, pero cuando uno ve, y esto, el común de las pequeñas empresas o aquel emprendedor que quiere contratar con el Estado, cuando uno ve los requisitos de evaluación, calificación, uno dice, bueno, me piden acreditar tantos millones o me piden tales documentos, entonces mejor no compito porque no califico. Debemos, digamos, lanzar convocatorias pensadas también para las pequeñas empresas, porque las convocatorias generalmente están pensadas para medianas o grandes empresas y las pequeñas empresas no entrarían porque no pueden facturar o los ISOs a veces son unas barreras que en definitiva pues limitan la concurrencia de los postores. Claro, respecto a eso se podría suspender la aplicación de ISOs durante este año y el siguiente, ¿no? Porque obtener un ISO, que son esas certificaciones que de alguna manera acreditan de que tú estás luchando contra la corrupción o tienes medidas para evitar la corrupción, etcétera, podrían ser suspendidas durante este año. Y bueno, prefiero golpear a un pequeño segmento de empresas que se dedican a ello que abrir nuevamente el mercado para que las empresas se animen a participar en las licitaciones públicas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que OCE está carente de una visión de corto plazo respecto al estado financiero de las empresas. Por ejemplo, tú y yo somos personas naturales y tu público, cada uno de ellos son personas naturales. Cada uno califica en el sistema financiero.
Ahora la calificación tiene que variar y los ratios, que son estos instrumentos financieros para medir tu capacidad económica, tienen que variar. Por ejemplo, para sacar un RNP y asignarte una capacidad para contratar, ya sea en obra o supervisión, las ratios no han sido modificadas, siguen siendo las mismas de antes de la pandemia. Y yo me pregunto, ¿es que acaso no se ha dado cuenta, OCE, que la situación económica de las empresas ha variado y que no todos tienen el respaldo financiero que tenían antes de la pandemia? Esos ratios se tienen que modificar cuanto antes para agilizar la inscripción y no suspender la inscripción de centenares de empresas de construcción que han sido suspendidas a raíz de que no están cumpliendo con estos ratios o estos lineamientos tope que exige OCE para que tú tengas, entre comillas, un respaldo financiero, cuando tú podías dar en garantía inclusive parte de lo que te van a pagar durante la ejecución del contrato, ¿no? Es cuestión de ahí tener algo de creatividad y también darse cuenta que el momento necesita de medidas creativas para poder garantizar y agilizar nuevamente la participación de las empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Ahora, doctor, seguimos en un estado de emergencia eh, y, y donde, digamos, los procedimientos administrativos han tenido que asumir el reto electrónico. Hemos visto que el SEACE ha seguido marchando y caminando a través de licitaciones electrónicas, pero al momento de hacer el control, la firma del contrato, la administración, uno tiene que ir a firmar el contrato de manera presencial, o hay actuaciones dentro de la ejecución propiamente dicha del contrato que exigen la presencia. Los retos de un gobierno digital deberían ser priorizados en el actual gobierno. ¿Qué medidas puede tomar el OCE o el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer las contrataciones, digamos, adaptarlas más a un tema digital, electrónico, si calza la palabra, o debemos seguir en lo presencial, en los documentos físicos? ¿Cuál es su lectura sobre eso? A ver, para empezar, durante el gobierno de Sagasti ya se aprobó el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que es un ambicioso proyecto que tiene el gobierno central, no solamente del gobierno de Sagasti, sino desde tiempo atrás, ¿no? Esta norma fue aprobada por el Parlamento hace varios meses y finalmente se ha reglamentado. El costo de implementación del gobierno electrónico es un costo bastante alto y que es ambicioso y que va camino a su mayor implementación de acuerdo a la voluntad política del gobierno, en este caso, el señor Castillo y sus ministros, de hacerlo. Ahora, me preocupa el desconocimiento que estamos viendo de algunos ministros en el sector público, que es mínimo, ¿no? Y que espero sea corregido con la designación de funcionarios que sí tienen por lo menos experiencia en estos campos y van a poder ayudar a una implementación. Mira, respecto al tema físico, pensar que todo el país está viviendo el mundo electrónico en el mundo electrónico es algo irrisorio. Somos un país que más bien en este momento hay que fomentar el acceso a información a través de los instrumentos y equipos necesarios. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los escolares. Acuérdate que el Estado tuvo que comprar 800 millones en tablets para poder darles instrumentos de acceso a los niños y durante meses esos equipos no han llegado. ¿No? Yo creo que esta política tiene que ser constante, pero también dejando a la mano instrumentos que puedan facilitar el acceso físico. Como te digo, no todos tampoco tienen el dominio de lo electrónico, mi estimado Jorge. Hay que empezar siempre en los grupos sociales que no tienen todavía ese acceso y como comprenderás, si bien hemos venido creciendo durante 20 años seguidos antes de la pandemia, ese crecimiento no ha sido de lo mejor y falta mejorar la redistribución de la riqueza y por ende la mejor distribución de la tecnología a las personas que así lo requieren, ¿no? Perfecto. Y en el tema de la pandemia, han ido también, hace estas semanas hemos visto algunos destapes de algunos funcionarios, de algunas entidades que están bajo la lupa de temas de presuntos actos de corrupción. Y claro, cuando uno habla a veces de contratación pública, se pregunta dónde inician los temas de corrupción, de colusión de funcionarios y otros delitos. Eh, ¿Qué debería hacer el OCE para ejercer un control ciudadano y hacer que las compras públicas sean eficientes en el sentido de evitar y disuadir un poco la corrupción? Bueno, eliminarla, que es lo que uno quisiera, pero es complicado en un país donde no solamente hay una pluralidad de casos
que nos hacen ver que las leyes a veces no tienen la culpa, solo que ya depende de las personas ver, Claro. ingeniárselas y ver, pero a nivel de control, porque cuando se le adjudica la buena pro a una empresa, el segundo postor que quiere impugnar, digamos, a veces tiene una brecha de tener que pagar el 3% del valor referencial o adjudicado para recién acceder al Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cómo ejercemos, digamos, un control ciudadano eficiente para denunciar estos actos y que se evite que una empresa que ha corrompido con funcionarios logre firmar un contrato y se aproveche esto? ¿O todo está en manos de la fiscalía? A ver, en principio, tú lo has dicho, la norma existe, las instituciones existen, ¿no? Es como cuando tienes un vehículo, un buen vehículo. Si tú tienes, si sabes conducirlo, vas a evitar accidentes. El funcionario, el ciudadano tiene los instrumentos para acceder a la información. Lo que hay que hacer es seguir incrementando y fortalecer lo que yo llamo la publicidad activa, es decir, así como nos llegan los teléfonos, los nuevos productos de las compañías de Movistar, Entel y otras, creo que también hay que hacerle llegar a la población a través de todos los medios los instrumentos que tiene a la mano para poder hacer lo que tú dices, un mejor control ciudadano, ¿no? A raíz de eso, justamente, yo he organizado a título personal el ABC de la gestión pública, que implica en una de las charlas gratuitas lo que es la contratación. Mucha gente no entiende qué es la contratación pública y hay que darle los instrumentos. Y lo estoy haciendo como un aporte de mi experiencia y estoy seguro que tú también podrías hacerlo y muchos profesionales, empezar a hacer un par de veces a la semana una capacitación gratuita para explicarle a la gente qué es la contratación pública, cómo funcionan las compras, cómo se les puede vender, cómo también puede supervisar la labor de su alcalde, de su gobernador regional, de su ministro, del jefe de una institución. Si los medios de comunicación no lo están haciendo, porque yo no lo veo, creo que lo que tenemos que hacer es nosotros recoger esa labor desde donde nos toque, como abogados expertos en contratación, como economistas, como contadores, darle a la población lo que lamentablemente por distintas razones no ha podido tener acceso. La educación es un derecho y creo que en este momento, en la pandemia, hay que tener gestos permanentes de solidaridad con la población, porque darle los instrumentos a la población es también ayudar a la sociedad a controlar de mejor forma la ejecución del presupuesto en las instituciones públicas, ¿no? Bien, doctor. Nos acercamos ya al final y me gustaría que nos brinde unas reflexiones respecto a cómo mejoramos las compras públicas en nuestro país. Habló y recojo un poco lo que señalaba al inicio, unificar las normas, porque cuando uno va y conversa con el logístico, con un proveedor, le dicen, tengo diferentes normas, pero no hay un código de compras públicas, así como hay un código penal, un código civil, un código tributario. Hay una ley de contrataciones, sí, pero es solamente un instrumento cuando tienes una pluralidad y otros países, por ejemplo Europa, tienen un texto único para temas de contratación. Cuando hablamos de reforma, ¿a qué, digamos, debemos apuntar, doctor? En primero, la homogeneidad de procedimientos, a la similitud, y como te mencioné al comienzo de la entrevista, es básicamente unificar las normas sin hacer. A eso se apuntó en el año 2001, cuando se aprueba, en el 97, perdón, cuando se aprobó la ley 26850, y se instauró en una sola ley tres leyes: la ley de bolsa de productos, la ley de licitaciones internacionales y la ley de normas de licitaciones nacionales en una sola. Pero a través de los años nuevamente se han dispersado y de acuerdo a la coyuntura política de los últimos 5 o 6 años tenemos 3, 4 leyes o normas o regímenes legales aplicables a la contratación. Hay que unificarlos y hay que darle el nivel a la contratación pública que se requiere con un monitoreo inclusive que yo recomendaría desde el mismo despacho presidencial, porque todo aquello que sirva para mejorar el sistema y aliar a la Fiscalía, a la Contraloría, al OCE, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la sociedad civil para juntos mejorar nuestra contratación, va a ser excelente. Creo que eso tenemos que apuntar porque si tenemos un sistema más eficiente, vamos a contar con mejores bienes y mejores servicios y mejores obras en beneficio de toda la población. ¿Y cuál es
y ya para terminar, ¿cuál es digamos, la recomendación que usted le daría al actual gabinete, al actual presidente, porque no hemos visto muchas comunicaciones respecto a lo que va a pasar en este año y cuáles son las miras que va a tener? ¿Qué es lo que tendría que poner en agenda ya en un corto plazo? Primero, el tema de la salud, garantizar la vacuna, el acceso a la vacuna a todos los peruanos, porque a más vacunados esté la población o mayor porcentaje de la población esté vacunada va a ser mejor, va a permitir reingresar y reinsertarse a la actividad económica diaria, número uno. Y segundo, en el aspecto económico, enfocar con una fuerte atención al sistema de contratación pública y fortalecerlo, porque de él depende el acceso a todos los servicios, ¿no? El patrullero que pasa por tu casa, la ambulancia que recoge al enfermo, el camión de residuos sólidos, el colegio de la esquina, los hospitales, todo depende de un buen sistema de contratación pública. Yo apuntaría a una reforma y a elevar mucho más el nivel de interés del Poder Ejecutivo y generar una mayor intervención de la población. Creo que esos tres elementos, salud, el mejoramiento de contratación pública y el acercamiento a la sociedad, van a ayudar de mejor manera. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Se habla ya de una tercera ola, así que hay que seguirnos preparando para seguir mejorando en este momento el acceso a las mejores condiciones y a lo elemental que tiene la población, que es la salud, la educación y el trabajo. Muchas gracias, doctor. Y sobre todo también me sumo a las conclusiones y a pedir que las personas tengan más interés en las compras públicas, estén atentos a este control ciudadano y sobre todo exigir que en cada entidad pública haya funcionarios competentes. Creo que mantener esa secuencia de un buen funcionario va a ayudar a que todo esto continúe, el plan de gobierno y la agenda política de este año continúe y no se quede varado. Estuvimos con el doctor César Candela. Doctor, despedimos el programa. Si tiene algo que agregar. Muchísimo, no, más bien muchas gracias, Jorge, a tu público también muy amable, encantado a tus órdenes y te felicito nuevamente por esta iniciativa. Eso es hacer Perú, eso es lo que hay que hacer de ahora en adelante. Esa es la forma en cómo tenemos que rendir homenaje a nuestros 200 años de independencia y más allá de los problemas tenemos que seguir adelante compartiendo conocimiento y hacer esto, hacer política conversando de diversos temas, en este caso de la contratación y la economía. Muchas gracias y que tengas una excelente semana. Igual, doctor, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en La Voz Pública. Cuídense mucho y gracias.